Hoy, en algún lugar del mundo, cada segundo que pasa alguien compra un producto Bimbo. 300.000 puntos de venta, 153.000 empleados, 91 países. Pero hace 80 años todo esto era una panadería de barrio con 34 trabajadores y 4 tipos de pan. Esta es la historia de cómo un inmigrante catalán, su hijo huérfano de padre a los 18 años, y un puñado de familiares y amigos, construyeron sin querer el imperio panificador más grande del planeta. Para entender Bimbo primero hay que entender a una familia, los Servitje. A principios del siglo XX, un joven español de origen catalán llamado Juan Servitje Torrallardona llegó a México buscando un futuro mejor. Consiguió trabajo en una panadería del centro de la Ciudad de México llamada La Flor de México. Ahí conoció a Josefina Sendra Grimau, también de origen catalán. Se enamoraron, se casaron, y con los años Juan decidió independizarse. Fundó su propia pastelería, llamada El Molino. De ese matrimonio nació, el 20 de noviembre de 1918, un niño que terminaría cambiando la historia de la industria alimenticia en América Latina, Lorenzo Servitje Sendra. Lorenzo creció prácticamente dentro del negocio familiar. A los 19 años ya estaba al frente del área de ventas de la pastelería de sus padres, mientras estudiaba contaduría en la UNAM. Todo indicaba que tendría una vida tranquila, heredando poco a poco el negocio de su padre. Pero la vida tenía otros planes. En 1936, cuando Lorenzo tenía apenas 18 años, su padre murió de forma repentina. De la noche a la mañana, el joven estudiante de contaduría se convirtió en el responsable de sostener a su familia y de dirigir el molino. Él mismo lo resumiría años después con una frase que se volvería casi legendaria dentro de la empresa, que a los 18 años tuvo que ponerse a trabajar porque su padre había muerto, y que empezó en una panadería del centro donde también se vendían chocolates. Entre 1937 y 1945, Lorenzo dirigió el molino junto a su tío materno, Jaime Sendra, quien fungía como jefe de producción. Y fue precisamente Jaime Sendra quien, a principios de los años 40, identificó una oportunidad que nadie más estaba viendo con claridad: la producción industrial de pan de caja, un producto que apenas empezaba a ganar popularidad en México, inspirado en lo que ya se hacía en Estados Unidos. Esa idea, nacida en la trastienda de una pastelería familiar, sería la semilla de todo lo que vendría después. Lorenzo no se lanzó solo a esta aventura. Se rodeó de un grupo de familiares y amigos de confianza: su hermano menor, Roberto Servitje, su tío Jaime Sendra, su primo Jaime Jorba, un amigo de la infancia llamado José Temata, y Alfonso Velasco, cuyo padre había fundado Pan Ideal, considerada la primera panificadora mexicana dedicada al pan de caja. Con el respaldo de su suegro, Daniel Montul, quien les facilitó un local en la colonia Santa María Insurgentes, este grupo de jóvenes, ninguno mayor de 30 años, fundó la empresa a mediados de 1945, y el 2 de diciembre de ese mismo año inauguraron oficialmente la primera planta de panificación Bimbo. Arrancaron con poco más de 30 empleados, una decena de camiones de reparto y solo 4 tipos de producto: pan grande, pan chico, pan negro y pan tostado. ¿Y de dónde salió el nombre Bimbo? Según la historia oficial de la compañía, el nombre se eligió entre varias opciones que hoy suenan casi cómicas: pan Rex, pan en ese, que en español significaba nutritivo, sabroso y económico, Sabrosoy, pan lirio y pan azteca. Al final, Bimbo ganó porque era corto, fácil de recordar y sonaba amigable, casi infantil, algo poco común para una marca de esa época. Nadie en ese local de 30 empleados podía imaginar que, 8 décadas después, esa misma marca facturaría más de 426.000 millones de pesos al año. Lo que distinguió a Bimbo desde el principio no fue solo el producto, sino la obsesión de Lorenzo Servitje por la publicidad y la mercadotecnia, algo poco común entre las panaderías tradicionales de la época. La empresa produjo uno de los primeros programas radiofónicos dedicados por completo a promocionar sus productos, con jingles y frases pegajosas que la gente terminaba tarareando sin darse cuenta. En una época en la que el pan de caja era prácticamente desconocido para el consumidor promedio mexicano, acostumbrado al pan de dulce de panadería tradicional, convencer a las familias de comprar pan envuelto en celofán, producido en fábrica, era un reto enorme. Bimbo no vendía solo pan. Vendía higiene, modernidad y confianza. Ese mismo enfoque de marca fuerte, reconocible y emocional es, hasta el día de hoy,
uno de los pilares que explican por qué logró sobrevivir a fusiones, crisis económicas y guerras de precios durante 8 décadas, mientras que decenas de panificadoras familiares desaparecían en el camino. Durante las décadas siguientes, bajo el liderazgo de Lorenzo Servitje, quien fue director general hasta 1981 y presidente del Consejo hasta 1994, Bimbo dejó de ser solo una panificadora para convertirse en un verdadero conglomerado de alimentos. La compañía impulsó y adquirió marcas que hoy son parte del ADN alimenticio de millones de hogares mexicanos y latinoamericanos. Marinela, dedicada a pastelillos individuales. Barcel, enfocada en frituras y botanas. Ricolino, especializada en dulces y chocolates. Y Tía Rosa, entre muchas otras. Fue también durante esta etapa cuando Bimbo llevó a la empresa a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores, un paso clave para financiar lo que vendría después. Una expansión internacional agresiva. Para cuando Lorenzo Servitje se retiró por completo de la operación diaria, Bimbo ya no era una panadería de barrio. Era, sin que casi nadie fuera de México lo notara todavía, una máquina de adquisiciones en formación. El siguiente gran capítulo de esta historia ocurre fuera de México. En 1998, Bimbo compró M.S. Wiles Bakeries, en Texas, que en ese momento era la panificadora familiar más grande de Estados Unidos. De esa fusión nació Bimbo Bakeries Estados Unidos, la filial que se convertiría en el brazo estadounidense del imperio. Pero apenas empezaban. En 2002, Bimbo Bakeries Estados Unidos adquirió el negocio de panificación de la costa oeste de la canadiense George Weston Limited, sumando a su portafolio marcas como Orobead, Entenmann's, Thomas y Boboli. En 2006, la compañía dio un salto todavía más ambicioso. Entró al mercado asiático comprando la panificadora Pan Rico en Beijing, marcando el inicio de su presencia en China. Y en 2008 y 2009, Bimbo volvió a golpear la mesa. Compró el resto del negocio de panificación de George Weston Limited en Estados Unidos, sumando marcas históricas como Arnold, Brownberry, Freyofers y Stroman, además de la marca Thomas, a nivel nacional. Fue una operación de más de $2.380 millones que consolidó a Bimbo como un jugador de peso pesado dentro del mercado estadounidense. Pero la jugada maestra estaba por venir. El 9 de noviembre de 2010, Grupo Bimbo anunció un acuerdo para comprar el negocio de panificación fresca de Norteamérica de nada menos que Sara Lee Corporation, una de las marcas más reconocidas de Estados Unidos, por $959 millones. Esta operación no era cualquier compra. Sara Lee North American Fresh Bakery operaba 41 plantas, cerca de 4.800 rutas de distribución y empleaba a unos 13.000 trabajadores. Con esta adquisición, Bimbo Bakeries Estados Unidos prácticamente duplicó su tamaño de la noche a la mañana, pasando a operar 75 plantas en 31 estados y distribuir sus productos a través de más de 13.000 rutas de venta, cubriendo por primera vez la totalidad del territorio continental de Estados Unidos. En términos simples, para 2011, la empresa mexicana fundada por un grupo de jóvenes en una colonia de la Ciudad de México se había convertido, oficialmente, en la panificadora más grande del mundo. Ese mismo año remató la jugada comprando Fargo en Argentina y Bimbo Iberia en España y Portugal, consolidando su presencia en 3 continentes distintos. Las siguientes décadas siguieron el mismo patrón. Adquisiciones en Brasil con Plus Vita, Pullman y Nutrella. La compra de Joico, fabricante de Duvalín, Bocadín y lunetas, El Globo y Chocolates La Corona. Y ya en años más recientes, movimientos como la adquisición de Big Bold en Brasil y una fuerte expansión en mercados como Rumanía, Reino Unido e India. Entonces, ¿qué tan grande es realmente Bimbo hoy? Según su más reciente reporte financiero, correspondiente al cierre de 2025, año en el que la compañía celebró su 80 aniversario, Grupo Bimbo alcanzó ventas netas históricas de casi $427 mil millones, lo que equivale a alrededor de $23.700 millones. Fue un incremento de 4.6% respecto al año anterior, impulsado por una mezcla favorable de precios, tipo de cambio y las adquisiciones más recientes de la compañía. La empresa hoy tiene presencia en 91 países, con operación directa en 39 de ellos, mientras que en el resto llega a través de socios estratégicos. Cuenta con cerca de 250 plantas productivas, más de 1.500 centros de venta, una red de distribución de más de 54.000 rutas que atienden a aproximadamente 3.3 millones de puntos de venta,
y una plantilla de más de 153,000 colaboradores en todo el mundo. Todo esto partiendo de 34 empleados y 4 productos, en un solo local, en 1945. Y aquí viene lo interesante. La compañía sigue siendo controlada, 8 décadas después, por la familia Servitje. Hoy, Daniel Servitje, hijo menor de Lorenzo, es el presidente del consejo y director general del grupo, representando ya a la tercera generación familiar al frente de la empresa. Ahora bien, ninguna historia de este tamaño está exenta de controversia, y sería incompleto no mencionarlo. Bimbo ha sido señalada en distintas ocasiones por su enorme poder de mercado y su influencia política y mediática en México. Uno de los episodios más comentados ocurrió a mediados de los años 2000, cuando, según reportajes periodísticos, incluido el libro Los Amos de México, la familia Servitje habría ejercido presión publicitaria sobre un canal de televisión mexicano tras la transmisión de un reportaje sobre denuncias de abuso contra un sacerdote, lo que derivó en la cancelación de anuncios de Bimbo y otros anunciantes en esa cadena. La empresa también ha enfrentado críticas relacionadas con su enorme concentración de mercado en el sector panificador mexicano, y como toda gran corporación con presencia en más de 90 países, ha tenido que lidiar con tensiones sindicales, ajustes de personal derivados de fusiones y adquisiciones, y la presión constante de los costos de materias primas como el trigo, los aceites y el azúcar. Nada de esto opaca el logro empresarial que representa Bimbo, pero es importante ver la historia completa. El imperio se construyó con visión de marketing y una estrategia de adquisiciones brillante. Sí, pero también, como toda gran corporación, ejerciendo un peso e influencia que no siempre estuvo libre de polémica. Así que la próxima vez que compres una bolsa de pan Bimbo, un pastelillo Marinela o unas papas Barcel, vale la pena recordar que detrás de ese producto hay 80 años de historia. Un joven que se quedó sin padre a los 18 años, un grupo de amigos y familiares que arriesgaron todo con 4 tipos de pan, y una de las estrategias de expansión y adquisiciones más agresivas y exitosas de toda América Latina. De un local con 34 empleados a un imperio con más de 150,000 trabajadores en 91 países. Esa es la historia real detrás del pan que probablemente tienes en tu cocina ahora mismo. Si te gustó este video, dale like, suscríbete para la siguiente historia empresarial, y cuéntame en los comentarios qué imperio empresarial quieres que cuente la próxima vez.